¿Sabías que hay animales que pueden percibir lo que los ojos humanos no ven? Desde tiempos bíblicos, la creación ha respondido a la presencia divina de forma sorprendente. En Números 22-28 leemos: entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Este versículo revela una verdad poderosa. Los animales pueden ser usados por Dios para discernir y anunciar lo espiritual. Hoy exploraremos cómo ciertas criaturas han demostrado reconocer a los elegidos de Dios, actuando con una sensibilidad que trasciende lo natural. Te mostraremos cómo estos comportamientos pueden ser señales de un propósito divino en tu vida. Tal vez has sido testigo de algo parecido y no lo habías entendido. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los tiempos más remotos, la creación entera ha estado en una sintonía perfecta con su Creador. Cada estrella en el firmamento, cada brisa que acaricia los árboles, y sí, también cada animal que camina, vuela o nada, responde al diseño y voz de Dios. Sin embargo, existe un aspecto espiritual que muchas veces pasamos por alto: el discernimiento de los animales frente a la presencia divina. Es fácil pensar que los animales son simples criaturas sin entendimiento, guiadas solo por el instinto. Pero ¿qué sucede cuando ese instinto parece estar alineado con la voluntad de Dios? Y si los animales pueden percibir lo que los humanos aún no han comprendido del todo, la Biblia nos ofrece pistas contundentes sobre este misterio. Uno de los relatos más asombrosos se encuentra en Números 22, cuando Balaam es reprendido por un asna. El versículo 28 dice: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Este momento no es simplemente una escena milagrosa o curiosa. Es una manifestación clara de que Dios, en su soberanía, puede usar a cualquier criatura para hablar, intervenir y proteger. Pero hay algo aún más profundo. El asna había visto lo que Balaam no podía ver. Ella discernió al ángel del Señor que estaba delante con una espada desenvainada. Balaam, un profeta, fue incapaz de percibirlo hasta que sus ojos fueron abiertos. ¿Cómo puede ser que una criatura irracional detecte la presencia de lo espiritual antes que un hombre de Dios? La respuesta no está en la inteligencia del animal, sino en la sensibilidad de la creación hacia su creador. Romanos 8:19 lo expresa de forma elocuente: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este pasaje nos revela un principio espiritual poderoso. Toda la creación está a la espera de algo, de alguien. Y ese alguien son los hijos de Dios. Esta expectativa no es pasiva, es una vibración espiritual constante. Es como si los animales, en su estado puro, no contaminado por la razón humana, pudieran detectar la esencia de quienes caminan con un propósito divino. Imagina esto por un momento. Vas caminando por un sendero tranquilo. A tu lado, un perro callejero que nunca te ha visto se te acerca, pero no para morderte ni para robarte atención. Se queda a tu lado, te sigue, te protege. A lo lejos, un ave canta de una manera diferente, como si su trino se ajustara a tu paso. No es superstición, no es coincidencia, es percepción espiritual. Es la creación respondiendo al llamado que hay dentro de ti. En la historia de Elías, cuando se escondió en el arroyo de Querit, Dios ordenó a los cuervos que le llevaran alimento. 1 Reyes 17:6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Este detalle no es menor. Dios no solo proveyó para su siervo, sino que usó animales considerados impuros, según la ley judía, para cumplir su propósito. ¿Qué indica esto? Que los animales, incluso aquellos que culturalmente se despreciaban, fueron capaces de obedecer a Dios de manera precisa. Ellos reconocieron la urgencia de la misión divina. No cuestionaron, no dudaron, actuaron. Se convirtieron en instrumentos exactos para la voluntad celestial. Este patrón no es aislado. En el arca de Noé los animales llegaron en pareja, organizadamente, sin guía humana directa. Génesis 7:9 relata: de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Este relato sugiere una respuesta automática a la orden divina. Los animales supieron hacia dónde dirigirse. Obedecieron una voz que no fue audible para los demás. Su discernimiento era espiritual. Estaban en sintonía con el diseño del Creador. Y si estas historias sagradas parecen distantes en el tiempo, hay algo más cercano aún. ¿Nunca has escuchado de casos donde un perro ladra intensamente cuando alguien está orando con fervor? ¿O cuando una mascota se queda en silencio durante momentos de adoración? ¿Qué pasa cuando un gato se posa sobre el pecho de alguien que está enfermo y no se mueve durante horas, como si estuviera participando en una intercesión silenciosa? Estos comportamientos no siempre tienen una explicación lógica, pero sí una explicación espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, después de 40 días de ayuno y prueba, dice Marcos 1:13, y estaba allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. La mención de que estaba con las fieras no es un detalle superficial. En ese contexto salvaje, los animales no lo atacaron. No lo consideraron una amenaza. Lo reconocieron. Supieron que estaban en presencia del Hijo de Dios. Esta imagen poderosa une lo natural con lo divino. La naturaleza no fue hostil con Jesús. Fue testigo silenciosa de su obediencia. Hay algo profundamente revelador en todo esto. Los animales no tienen prejuicios. No son guiados por reputaciones, apariencias o palabras vacías. Ellos perciben lo esencial. Y cuando están cerca de alguien que ha sido apartado por Dios, su conducta cambia. Algunos se calman. Otros se acercan sin miedo. Algunos protegen sin haber sido entrenados, porque reconocen algo, porque perciben a alguien. En tiempos modernos hay múltiples testimonios de pastores, misioneros y personas consagradas que relatan haber sido acompañados por animales en momentos críticos. No como simples coincidencias, sino como actos dirigidos por Dios. Hay historias de perros que siguieron a evangelistas durante jornadas completas, alejándolos de peligros. Hay testimonios de aves que cantaban justo en los momentos de mayor oración, como si el cielo mismo respondiera. Y hay quienes aseguran que sus animales se comportan diferente cada vez que oran o leen la palabra. Estas experiencias no deben descartarse como sentimentalismo. Deben ser entendidas a la luz de las Escrituras. Job 12:7-9 declara: y en verdad pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe entre todas estas cosas que la mano de Jehová la hizo? Este pasaje nos exhorta a reconocer que la creación entera tiene una sabiduría que proviene directamente de su autor. Hay una enseñanza espiritual en su comportamiento. Y cuando los animales actúan de forma fuera de lo común, tal vez no están siendo irracionales, tal vez están anunciando una verdad que nosotros aún no hemos querido aceptar.
Dios en su inmensidad no necesita intermediarios humanos para ejecutar su voluntad. Él puede usar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, pero cuando escoge a los animales lo hace con un propósito claro: demostrar que su poder trasciende lo que el ser humano puede controlar, que su voz puede resonar incluso donde no hay lenguaje humano, y que su presencia puede ser reconocida por aquellos que no tienen razonamiento, pero sí obediencia total. Esto debería despertar en nosotros una reflexión profunda. Si los animales pueden ser instrumentos en las manos de Dios, ¿cuánto más lo deberíamos ser nosotros? Si ellos pueden reconocer a un elegido, ¿por qué tantas veces nosotros no podemos reconocer a quienes caminan con un propósito divino? Tal vez es porque ellos no se han contaminado con el ruido del orgullo, la duda o la incredulidad. Ellos simplemente responden. Y tal vez por eso, cuando un animal reacciona de manera inesperada ante una persona, no deberíamos ignorarlo. Tal vez está viendo algo que nosotros no vemos. Tal vez ha percibido un llamado, una unción, un destino que aún no ha sido revelado completamente. Y cuando eso sucede, Dios está susurrando algo importante, que incluso la creación reconoce lo que nosotros hemos olvidado mirar con ojos espirituales. Es tiempo de abrir nuestros sentidos, de observar no solo lo que sucede en el mundo físico, sino de entrenar nuestro discernimiento espiritual. Porque Dios está hablando y a veces usa las voces más inesperadas. Tal vez esa mirada que un animal te ha dado no es solo ternura o curiosidad. Tal vez es reverencia. Tal vez es reconocimiento. Tal vez es Dios, una vez más, usando lo que otros llaman simpleza para revelar un misterio eterno. Porque si el asna habló, si los cuervos obedecieron, si los leones se detuvieron y si las fieras no atacaron a Jesús, entonces no hay duda. Los animales pueden reconocer a los elegidos de Dios. ¿Estás preparado para aceptar esa verdad? ¿O seguirás ignorando las señales que Dios coloca delante de ti? Porque mientras tú dudas, la creación ya ha dado su veredicto. Y en ese veredicto puede estar escondida la confirmación que llevas años esperando. Hay momentos en los que la naturaleza parece detenerse. El aire se vuelve más denso, los sonidos se apagan y de repente un animal mira fijamente a una persona como si estuviera percibiendo algo que el resto no puede ver. Esa mirada no es común, no es superficial ni vacía. Es una respuesta a una presencia, a una esencia espiritual que solo algunos logran irradiar. La sensibilidad de los animales ante lo invisible ha sido ignorada durante siglos, pero no por las Escrituras. Allí, en las páginas sagradas, Dios deja indicios de que su creación no solo le obedece, sino que también reconoce a aquellos que Él ha apartado para un propósito especial. La sensibilidad espiritual de los animales no es una fantasía ni una invención emocional. Es una expresión natural del diseño divino. La creación fue hecha para responder a su Creador. Y cuando alguien ha sido sellado con el propósito de Dios, esa huella deja una marca que trasciende lo físico. Romanos 8:22 lo declara sin ambigüedad. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Este gemido no es pasivo, es un clamor profundo que resuena en la tierra, en los árboles, en las aguas y también en las criaturas que caminan entre nosotros. Es un anhelo de restauración, de orden, de reconocimiento de lo santo. Y en ese gemido también hay una respuesta a la presencia de los hijos de Dios. Cuando alguien ha sido escogido, separado por Dios para una obra determinada, su vida se convierte en un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y esa conexión no pasa desapercibida. En el mundo espiritual, los elegidos llevan un sello. En Efesios 1:13, Pablo enseña que los creyentes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello no solo es garantía de salvación,
también es señal de identidad. Es una marca que el mundo espiritual puede ver. Y si los ángeles la reconocen, si los demonios se estremecen ante ella, también la creación natural responde con reverencia. Los animales, desprovistos de prejuicio, sin el filtro de la lógica humana, reaccionan a esta energía espiritual de forma directa. En las Escrituras esto se puede observar de manera implícita. Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en un pollino, como se describe en Mateo 21:5, el animal no muestra resistencia, no se inquieta por la multitud, no se altera ante los mantos en el suelo ni los gritos del pueblo. Lleva con obediencia y paz al Rey de Reyes. Aquella criatura no entendía palabras ni conceptos, pero sabía a quién llevaba. Su cuerpo no temblaba, su respiración no se agitaba, porque delante de él no iba un hombre cualquiera, sino el ungido de Dios. Este comportamiento revela una percepción espiritual elevada, una capacidad de respuesta al orden divino sin interferencia. La sensibilidad espiritual de los animales también se manifiesta en su comportamiento cuando están ante el juicio o la bendición. En Jonás 3, tras el anuncio del profeta en Nínive, incluso los animales fueron incluidos en el arrepentimiento nacional. El versículo 7 dice que el rey decretó: hombres y animales no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. ¿Por qué ayunarían los animales? Porque el impacto espiritual del pecado y de la santidad alcanza cada rincón de la creación. La respuesta de los animales no fue una casualidad ni una imposición sin sentido. Fue una forma de someter toda la ciudad, toda la estructura viviente, al temor de Dios. Los animales humanos, sin entender doctrinas, entienden presencia. Pueden no conocer las Escrituras, pero responden a lo que proviene del trono celestial. La sensibilidad de los animales frente a los elegidos no se basa en entrenamiento ni en domesticación. Se basa en percepción. Esta percepción es espiritual y directa. Es por eso que muchos eventos bíblicos cargados de santidad suceden en entornos donde los animales están presentes, pero no interfieren, no se rebelan, no huyen, son testigos y en su forma silenciosa confirman que están viendo algo sagrado. El Salmo 148 nos invita a alabar al Señor desde toda la creación. Alabadle bestias y todo ganado, reptiles y volátiles. Este llamado no es poético solamente, es una orden que revela que toda criatura puede rendirse ante su Hacedor. Y cuando alguien ha sido lleno del Espíritu de Dios, cuando una persona camina en obediencia y santidad, esa persona porta consigo un eco de esa gloria. Los animales lo sienten, porque la alabanza que ellos están diseñados para dar se activa en presencia de lo divino. Así, cuando uno de los elegidos de Dios se manifiesta, su sola existencia provoca una reacción espiritual incluso en las criaturas. No es necesario que hablen, no es necesario que ejecuten una acción específica. Su postura, su mirada, su quietud o su atención son suficientes para indicar que están sintiendo algo fuera de lo común. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, se menciona que cuando Jesús estaba en el desierto, estaba con las fieras. Esto no fue una amenaza para él. No se dice que las fieras lo atacaron ni que representaron peligro alguno. Se dice que estaba con ellas en convivencia. Esa escena revela una armonía sobrenatural, una paz entre lo celestial y lo natural. El Mesías, rodeado por animales que en otras circunstancias serían hostiles, permanece en serenidad. Y ellos también. Esa imagen no se limita a Jesús. Es un retrato de lo que ocurre cuando alguien camina lleno de la presencia de Dios. Las criaturas responden, porque la luz que habita en una persona que ha sido transformada por el Espíritu no se limita al ámbito humano.
irradia en todas las direcciones. En Isaías 11:6 se profetiza un tiempo de restauración total. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Esta visión no es simplemente escatológica. Es una ilustración del efecto que la santidad provoca en el entorno. La reconciliación entre el hombre, Dios y la naturaleza produce paz, aún en los instintos más salvajes. La sensibilidad espiritual de los animales es también una evidencia del orden que Dios estableció. En el Génesis, Adán fue llamado a poner nombre a cada criatura. Esto no fue solo una tarea de clasificación, fue un acto de autoridad delegada. Al nombrar, Adán identificaba y afirmaba la identidad creada por Dios. Y los animales, al recibir ese nombre, reconocían al hombre como aquel que había sido puesto sobre ellos en liderazgo espiritual. Este acto fundacional dejó una marca. La humanidad fue diseñada para ejercer dominio con compasión, no con tiranía. Y cuando alguien restaura esa posición a través de una vida rendida a Dios, los animales lo reconocen. No porque lo recuerden intelectualmente, sino porque sienten que el orden original se ha restaurado. Este principio se observa en la historia de Noé. Dios no necesitó que él saliera a buscar a los animales uno por uno. Ellos vinieron a él. Génesis 6:20 dice: de las aves según su especie y de las bestias según su especie vendrán a ti para que las mantengas vivas. Los animales respondieron a un llamado que fue activado por la obediencia de un hombre. No fue Noé quien los convenció, fue la voz de Dios operando a través de su fidelidad la que atrajo a la creación. Cuando alguien camina en ese nivel de obediencia, la sensibilidad de los animales se activa. Ellos no ven a la persona, perciben al Dios que habita en ella. La espiritualidad no es un concepto abstracto para la creación, es una realidad tangible. Por eso los animales se alteran o se calman según la atmósfera espiritual. Esto no es superstición, es una realidad que la Biblia respalda constantemente. Si el hombre fue hecho para gobernar con justicia, y si los animales fueron hechos para colaborar en ese diseño, entonces es coherente que cuando el hombre se alinea nuevamente con Dios, esa armonía se manifieste. Y eso es precisamente lo que ocurre cuando alguien ha sido escogido por Dios. No necesita hablar, no necesita imponer autoridad. Su sola presencia comunica algo y los animales sin filtros lo entienden. No porque tengan un alma como el ser humano, sino porque tienen sensibilidad a lo espiritual. Su entorno responde al orden divino con más rapidez que la razón humana. En ellos no hay rebeldía intelectual, solo obediencia instintiva. La sensibilidad espiritual de los animales frente a los elegidos de Dios no es un detalle menor. Es una señal que confirma que la creación aún está conectada con su Creador. Es un recordatorio de que todo lo que vive fue diseñado para reconocer y responder a la gloria de Dios, manifestada en aquellos que han sido llamados para llevar su presencia. Esta sensibilidad no debe ser ignorada ni subestimada. Es parte de la evidencia invisible que confirma una elección espiritual y como tal es digna de atención, respeto y discernimiento. Porque si los animales pueden percibir lo que muchos corazones endurecidos no quieren aceptar, entonces el llamado está más cerca de lo que imaginamos. Y la prueba puede estar en los ojos silenciosos de una criatura que sin palabras está proclamando: este ha sido apartado por Dios. ¿Quién podrá negar lo que la creación ya ha confirmado? ¿Quién podrá ignorar lo que incluso las bestias comprenden? El reconocimiento espiritual no necesita aplausos ni títulos. Solo necesita una vida rendida. Y cuando eso ocurre, hasta el más pequeño de los animales se inclina en obediencia ante la luz que reconoce como proveniente del cielo.
En las páginas de la Escritura se revelan momentos en los que los animales no solo son parte del escenario, sino testigos y partícipes de los actos de Dios. El comportamiento de ciertas criaturas frente a hombres y mujeres elegidos no fue producto del azar, sino una manifestación de algo que trasciende el plano natural. Allí donde el instinto habría dictado una acción distinta, se impuso una obediencia invisible, como si esas criaturas entendieran que estaban delante de alguien marcado por la mano de lo alto. Estos registros no son solo narraciones simbólicas, son revelaciones precisas de un orden espiritual que también afecta a los animales, especialmente cuando se encuentran ante aquellos que portan una asignación divina. Uno de los episodios más impactantes lo protagonizó Daniel en la fosa de los leones, un lugar de sentencia final, un castigo sin retorno. La intención era clara: destruir su cuerpo y silenciar su testimonio. Pero los planes de los hombres nunca prevalecen contra los decretos del cielo. En Daniel 6:22 el profeta declara con firmeza: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este acto no fue solo un milagro de protección, fue una proclamación espiritual. Los leones, símbolos del juicio y del fin, no reaccionaron según su naturaleza carnívora. Se detuvieron, permanecieron inmóviles ante un hombre que por su fidelidad había sido reconocido en los cielos. El ángel no forzó a los animales, simplemente selló un ambiente donde la santidad era mayor que la ferocidad. Daniel no fue defendido con armas humanas ni con escapatoria terrenal. Fue defendido por una atmósfera de obediencia espiritual que incluso los leones respetaron. Este hecho no es una excepción. En 1 Reyes 17, el profeta Elías, guiado por la voz de Dios, se encuentra en el arroyo de Querit. Mientras el mundo sufre hambre, él es sostenido de forma sobrenatural. El versículo 6 afirma así: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. No se trata de una metáfora, sino de un acto literal. Aves que no almacenan ni comparten, que sobreviven de los restos, se convierten en mensajeras de provisión. ¿Qué hizo que obedecieran? ¿Por qué no desviaron el alimento para sí? Porque sabían, de alguna manera inexplicable para la mente humana, que estaban sirviendo a alguien que había sido apartado para un tiempo específico. Los cuervos no necesitaron ser domesticados ni entrenados, solo recibieron una instrucción del cielo y respondieron con fidelidad. Este patrón de reconocimiento y obediencia también se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús llama a Simón Pedro y le da la orden de echar la red al mar, a pesar de una noche entera sin resultado, algo sucede que transforma la escena. Lucas 5:6 relata: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El milagro no radica solamente en la cantidad de peces capturados, sino en la sumisión de esos animales al mandato divino. Los peces acudieron al lugar exacto, en el momento preciso, como si comprendieran que era su hora de responder al plan de Dios. La creación entera se movilizó en favor de un encuentro con propósito. Pedro, aún sin entender la dimensión espiritual del evento, cayó de rodillas ante Jesús, reconociendo que algo más grande estaba ocurriendo. Cuando Jesús entra en Jerusalén antes de la Pascua, lo hace montado sobre un animal que jamás había sido montado por nadie. Según Marcos 11:2, les dijo a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Un animal indómito, sin experiencia en ser guiado, se convierte en instrumento dócil en manos del Mesías. No protestó, no se resistió, no se descontroló ante la multitud.
porque reconoció a quien lo montaba. La naturaleza bruta fue sujeta por una autoridad invisible, pero evidente. El pollino no entendía de teología, pero comprendía la presencia. Este acto fue la introducción a uno de los momentos más sagrados del ministerio terrenal de Jesús. Y fue un animal el que sostuvo con calma al Salvador del mundo, cumpliendo una profecía antigua con precisión celestial. El reconocimiento de la autoridad espiritual también se refleja en la obediencia absoluta de los peces al mandato de Jesús cuando se trató de cumplir con el tributo. En Mateo 17:27, Jesús le dice a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. El pez en esta ocasión no solo debía aparecer en el momento correcto, sino portar en su interior la provisión exacta. No fue casualidad, fue obediencia. Fue una respuesta a la palabra emitida por el Hijo de Dios. La precisión del evento, la disposición de la criatura, la sincronización del milagro, todo apunta a una verdad mayor. Los animales reconocen la autoridad espiritual cuando ésta proviene de la fuente eterna. En otra ocasión, el apóstol Pablo naufraga junto a sus compañeros en la isla de Malta. Allí, mientras recogía ramas para el fuego, una víbora se le prende de la mano. Todos esperan que muera, pero no muere. Hechos 28:5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aunque la intención de la serpiente parecía mortal, el resultado fue distinto. El veneno no tuvo efecto. La criatura, símbolo de ataque y de juicio, no pudo tocar lo que estaba sellado. La autoridad que había sobre Pablo era mayor que el instinto letal de la serpiente. Esta reacción no fue únicamente biológica, fue espiritual. La vida de Pablo estaba marcada por un propósito mayor, y los elementos naturales no podían contradecirlo. Desde el principio, la relación entre el ser humano y los animales fue diseñada para reflejar una armonía espiritual. En Génesis 1:28, Dios bendice a Adán y Eva y les dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese señorío no es imposición violenta, sino liderazgo espiritual. Cuando el hombre camina en alineación con Dios, la creación lo reconoce. Esa autoridad no se impone por fuerza, se manifiesta por presencia. Y donde esa presencia está, la naturaleza responde con sumisión. El orden establecido por Dios no ha cambiado. Lo que ha variado es la sensibilidad del ser humano para discernirlo. Mientras más alejado camina el hombre de su creador, más pierde la conexión con la creación. Pero aquellos que han sido elegidos, que viven rendidos a la voluntad del cielo, restauran esa conexión. Y cuando lo hacen, los animales lo notan, lo manifiestan, no con palabras, sino con actos. Su comportamiento se ajusta a una frecuencia espiritual que no necesita explicación, porque está codificada desde el principio en su ser. La Escritura no presenta a los animales como elementos decorativos en los relatos. Los presenta como partícipes activos del cumplimiento del propósito divino. Ellos observan, actúan, obedecen y sobre todo reconocen. No hay registro de un animal que haya desobedecido una instrucción directa del cielo. Al contrario, lo que hay es evidencia de que, al ser enviados, cumplen su misión sin resistencia. Y cuando están frente a una persona que ha sido consagrada por Dios, su comportamiento se alinea con esa percepción. No es necesario que una criatura racionalice lo que sucede. Basta con que perciba, y esa percepción se activa cuando la atmósfera espiritual es distinta.
cuando la santidad está presente, cuando la autoridad no proviene de una posición, sino de una relación profunda con Dios. La Escritura está llena de momentos en los que esta dinámica se hace evidente. Y aunque el ser humano muchas veces pasa por alto estos detalles, la creación sigue dando testimonio de lo que ve, no con palabras, con actos. La fosa de los leones, el arroyo de los cuervos, la red de Pedro, el pollino de Jerusalén, el pez del tributo, la víbora de Malta. Cada uno de estos momentos no es solo un milagro aislado, es una señal de que los animales reconocen lo espiritual cuando lo tienen delante. No todos los hombres lo hacen, no todos los sabios o entendidos lo logran ver, pero los animales sí, porque no tienen interferencia. No se debaten entre la duda y la lógica, solo responden. Y cuando lo hacen están obedeciendo una voz que retumba desde la eternidad. Esta realidad no puede ser ignorada. No es un elemento menor ni un matiz folclórico. Es una confirmación contundente de que la elección divina no solo impacta el alma del creyente, sino todo lo que lo rodea. La atmósfera cambia, la creación responde, los animales reaccionan, y en ese reconocimiento silencioso, Dios está hablando con fuerza, porque cuando lo espiritual es verdadero, deja huellas. Y esas huellas son visibles incluso para los ojos de la creación. Los elegidos no necesitan proclamarse. Su vida habla por sí misma, su presencia revela lo que su boca no dice. Y cuando eso ocurre, los animales, aquellos que han estado siempre atentos a la voz del Creador, saben exactamente cómo responder. No porque se les enseñe, sino porque lo reconocen, porque lo sienten, porque lo saben. Hay manifestaciones espirituales que no llegan con estruendo ni con señales espectaculares. Algunas se revelan en los detalles, en los gestos más pequeños, en los movimientos casi imperceptibles de la creación. En medio de una generación que busca constantemente lo sensacional, el reino de Dios sigue operando en lo profundo, en lo invisible, en lo que solo los ojos entrenados en la fe pueden notar. En esa categoría entran los encuentros con animales que por su reacción, conducta o presencia parecen responder a una realidad que no todos están capacitados para discernir. No es emoción, ni superstición, ni leyenda sin fundamento. Es una dimensión del trato de Dios que, aunque poco comprendida, ha estado activa desde los principios de la historia bíblica. La palabra deja ver que lo espiritual no está confinado a los límites del intelecto humano. El espíritu del hombre no es la única parte de la creación que responde a la voz de Dios. Los cielos proclaman su gloria y la tierra entera vibra con su presencia. Salmos 19. Uno declara con convicción: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este anuncio no es una metáfora poética, es un reconocimiento constante, ininterrumpido, desde lo natural hacia lo eterno. En ese flujo espiritual los animales no son ajenos, son parte de la proclamación. Están incluidos en la alabanza, en la obediencia, en el orden. La sensibilidad que tienen ciertas criaturas frente a los elegidos de Dios no es algo que se active solo en momentos bíblicos antiguos, sino que permanece como una realidad activa. Las Escrituras no presentan un Dios de eventos aislados. Revelan un Dios de patrones. Y donde hay patrones, hay principios. Uno de esos principios es que la creación responde a la gloria cuando ésta se manifiesta en sus hijos. Romanos 8, 19, 21 lo revela con fuerza. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma
será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Estas palabras no solo describen un futuro escatológico, hablan de una tensión presente, una expectativa viva. La creación reconoce a los hijos de Dios, los espera, y cuando los tiene delante, actúa. No se trata de un acto mágico ni de una reacción irracional. Es un reconocimiento que se da en el Espíritu. No todos lo verán, no todos lo entenderán, pero ocurrirá. Cuando alguien camina en obediencia, cuando la vida de una persona ha sido consagrada, cuando el corazón arde por el propósito eterno, todo lo que le rodea lo sabe, porque el que está lleno del Espíritu Santo no puede ocultar su luz. Y aunque los hombres a veces la ignoren, la creación no se equivoca. Los animales, al carecer de doble ánimo, al no estar contaminados por el ego ni por el razonamiento carnal, reaccionan con pureza. No necesitan explicación, solo responden. Este fenómeno no es resultado de una preparación humana, sino de una sintonía espiritual. La atmósfera que rodea a los elegidos es distinta. Se percibe antes de ser comprendida. Se siente antes de ser explicada. Porque la unción no se limita a palabras ni a actos públicos. La unción es presencia, es cobertura, es evidencia del pacto. Y cuando esa cobertura está sobre una persona, toda la creación responde de acuerdo con su naturaleza. A lo largo de la historia de la redención, Dios ha mostrado que puede utilizar lo creado para señalar, advertir o confirmar. La serpiente que habló con Eva, el pez que tragó a Jonás, los cuervos que alimentaron a Elías, el asna que reprendió a Balaam, el pez con la moneda que Jesús mandó a buscar. Cada uno de estos casos revela que los animales pueden ser portadores de un mensaje divino o bien actuar como señales de una presencia que requiere discernimiento. No hay detalle en la Escritura que sea irrelevante. Cada animal que aparece no es solo una parte del relato, sino una pieza activa en la obra del Creador. El discernimiento espiritual incluye la capacidad de interpretar el entorno. Quien es espiritual no solo oye voces del cielo, también lee los movimientos de la tierra. El caminar de un creyente no debe ser insensible a lo que ocurre alrededor. Porque cuando Dios desea confirmar un llamado, proteger un propósito o advertir de un peligro, puede hacerlo a través de lo que muchos consideran insignificante. La reacción de un animal puede ser una forma de instrucción. No porque el animal entienda, sino porque responde a quien sí ha entendido. En Eclesiastés 3:11 se afirma que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si esto es verdad para el ser humano, ¿cuánto más para las criaturas que no cargan el peso del pecado voluntario ni la complejidad de la duda racional? En ellas hay una respuesta directa, sin interrupciones, ya sin filtros, una reacción libre a la autoridad que proviene del cielo. La reacción de un animal ante un elegido de Dios no siempre será igual. Puede variar en función del propósito que se está cumpliendo, del mensaje que está siendo transmitido o de la atmósfera que ha sido establecida. Pero lo que permanece constante es que no hay neutralidad cuando la presencia de Dios está en juego. Ninguna criatura puede permanecer indiferente ante la gloria. Isaías 6:3 describe cómo incluso los serafines se cubren el rostro ante el resplandor divino, clamando: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Si en el cielo hay reverencia, ¿cómo no lo habría en la tierra cuando esa gloria se manifiesta en vasos de barro que portan un tesoro eterno? La falta de atención espiritual puede llevar a pasar por alto estas señales. Pero quienes han aprendido a caminar con los ojos abiertos al mover de Dios sabrán interpretar estos momentos.
un cambio súbito en la actitud de un animal, una conducta que se sale del patrón habitual, un silencio que no es miedo sino respeto, una cercanía que no es simple curiosidad sino discernimiento. Son respuestas que no deben ser ignoradas, porque detrás de ellas puede haber un mensaje que necesita ser recibido, una confirmación que necesita ser creída, una presencia que necesita ser reconocida. El reino espiritual no se mueve según la lógica del mundo. Funciona con claves que solo se abren con obediencia, sensibilidad y fe. Y una de esas claves es entender que lo natural es una extensión de lo eterno. La creación no está separada del plan redentor, está inmersa en él, está expectante. Y cuando algo sobrenatural está ocurriendo en la vida de una persona, los animales a su alrededor pueden ser testigos activos de ese proceso. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 9, se hace una declaración que invita a reconsiderar el papel de la creación en el conocimiento de Dios. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Quién no sabe entre todas estas cosas que la mano de Jehová lo hizo? Esta enseñanza es una llamada de atención. La creación sabe, la tierra habla, los animales pueden enseñar, porque todo lo creado, aunque no tenga voz articulada, comunica. Este conocimiento no es información, es reconocimiento. No es doctrina, es sensibilidad. Es una forma de sabiduría que no pasa por el entendimiento, sino por la obediencia. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Lo que se revela no es siempre visible, pero está presente. Lo que se manifiesta no siempre se anuncia con palabras, pero se percibe. Y en esa percepción, la reacción de la creación puede ser una de las formas en que Dios habla. Negar esta dimensión es limitar el poder de Dios. Es reducir su forma de actuar a lo que es cómodo o comprensible para el intelecto humano. Pero Dios no opera según nuestras categorías. Él se manifiesta como quiere, cuando quiere y a través de quien quiere. Y si eligió hablar por medio de una asna, alimentar por medio de cuervos, dirigir por medio de peces y señalar por medio de criaturas, entonces nadie puede cuestionar la legitimidad de este modo de comunicación. Quienes han sido llamados deben vivir atentos a todas las formas en que Dios puede confirmar su presencia. No deben buscar señales, pero tampoco deben ignorarlas cuando aparecen. Deben aprender a ver lo invisible, a escuchar lo que no se dice, a entender lo que no se explica. Porque muchas veces el cielo no se abre con una voz tronante, sino con una quietud reveladora. Y en esa quietud, la reacción de la creación puede ser la manera en que el Creador deja claro que su presencia está ahí. El propósito no es exaltar a los animales ni convertir cada movimiento en una interpretación forzada. El propósito es despertar la sensibilidad espiritual. Es comprender que el mundo natural sigue conectado con el plan divino. Es reconocer que cuando Dios unge a alguien, esa unción es percibida incluso por aquellos que no pueden hablar. Es aceptar que el llamado deja huellas y que esas huellas no se borran, se sienten, se ven, se responden. Quien camina con Dios no camina solo. Lleva consigo una atmósfera y esa atmósfera transforma lo que toca. La tierra responde, el cielo se alinea y las criaturas lo reconocen. No por lo que ven, sino por lo que perciben. Porque la gloria no necesita presentación, se manifiesta. Y cuando lo hace, la creación entera se inclina en reverencia. Cuando Dios marca a alguien para cumplir un propósito, esa persona no solo es transformada por dentro, sino también rodeada por señales visibles de esa elección. El propósito divino no es una idea abstracta ni una inspiración emocional.
Es una asignación espiritual que produce evidencias. Entre esas evidencias, la reacción de la creación se convierte en una de las más misteriosas, pero también de las más claras. Los animales, sin ser conscientes de las estructuras espirituales que gobiernan el mundo, responden con precisión a las señales que emanan de aquellos que han sido separados por Dios. Esta respuesta no ocurre por azar ni se limita a lo curioso. Tiene un propósito. No es solo reconocimiento, es confirmación, es advertencia, es protección. A lo largo de las Escrituras se observa que cuando la creación responde a la presencia de lo divino, lo hace con una intención clara. Nada es aleatorio cuando Dios está obrando. Cuando el asna habló con Balaam, no lo hizo por temor ni por instinto. Lo hizo porque estaba viendo lo que el profeta aún no podía ver. El ángel del Señor, con una espada desenvainada, interponiéndose en el camino, estaba allí para frenar una acción fuera de la voluntad divina. La respuesta del animal fue una advertencia, no en palabras humanas, sino en reacción espiritual. Ese momento mostró que Dios puede utilizar a un animal no solo como señal, sino como instrumento para proteger la vida de alguien y redirigir su camino. La Escritura también presenta animales que actúan como canales de provisión en momentos clave. Elías fue alimentado por cuervos cuando estaba escondido en el arroyo de Kerit. Estos animales no actuaron por instinto ni por accidente. Fueron enviados, obedecieron una instrucción del cielo para cuidar a un profeta que estaba en cumplimiento de una misión. En ese acto, la protección y el sostenimiento del elegido fueron confirmados a través de un medio inesperado. No había lógica en que aves carroñeras compartieran alimento, pero lo hicieron, porque lo espiritual siempre prevalece sobre lo natural cuando el propósito de Dios está en juego. El libro de Daniel ofrece una de las escenas más contundentes. Un hombre justo, arrojado a una fosa de leones, no encuentra muerte sino paz. La Escritura declara que el ángel del Señor cerró la boca de los leones. La función de esos animales, según la sentencia humana, era ejecutar el castigo, pero la voluntad de Dios no fue la muerte, fue la protección. Y los animales respondieron a esa voluntad, detuvieron su instinto, renunciaron a su naturaleza, permanecieron quietos. Porque la autoridad que se posó sobre Daniel era superior a cualquier impulso terrenal. En ese acto no solo fue protegido, fue confirmado. El cielo mismo testificó a través de la conducta de las fieras que ese hombre era intocable bajo la cobertura divina. La reacción de los animales puede ser también una forma de revelar lo oculto. Cuando Jesús instruyó a Pedro a echar el anzuelo y sacar el primer pez, sabía que en su interior estaría la moneda exacta para pagar el tributo. Ese pez no era uno entre muchos, era uno preparado